Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles una vez más. Nos encontramos de tú a tú. En el encuentro del día de hoy vamos a platicar con un joven, muy joven, que ha destacado ya a nivel internacional, a nivel nacional, por su emprendimiento, por un programa que desarrolló de emprendimiento para jóvenes. Y se empezó a involucrar en esto de, pues, digamos, del emprendimiento para jóvenes, porque pues desde que estudió la carrera en una de las universidades más importantes de México, pues se hizo acreedor a una beca para estar en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, pues no les digo más preámbulo, que él nos platique paso a paso quién es y qué ha hecho, qué es el emprendimiento. Hay organizaciones que pocos conocen, preocupadas por impulsar a los jóvenes a que se puedan desarrollar económicamente, profesionalmente y que haya más oportunidades. Les presento a Jesús Guadalupe Leiva Quirós. Él es licenciado en negocios internacionales. Sí. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Mireya. Pues antes que nada, gracias por la invitación aquí a tu programa y pues es un gusto para mí estar aquí platicando de tú a tú. El gusto es nuestro y aparte orgullosos los potosinos de contar con jóvenes como tú que brillan, que trabajan y que han destacado. Jesús, eres de aquí de San Luis. Soy de aquí de San Luis, sí. ¿Y por qué decidiste estudiar negocios? Fíjate que, de hecho, hay una historia muy interesante. Yo decidí estudiar negocios internacionales porque, de hecho, yo lo decidí desde cuarto, quinto semestre de preparatoria, yo quería estudiar eso. Sin embargo, todos me preguntaban, ¿seguro que quieres estudiar eso? Porque durante mi preparatoria yo batallé mucho con el inglés. Era la materia que más me costaba porque yo venía de una escuela pública. Después entré a una preparatoria privada con un nivel de inglés muy bueno, muy exigente, muy buena esta preparatoria. Y entonces el inglés era lo que yo más batallé, lo que más me costó. Por eso cuando les dije, voy a estudiar negocios internacionales, me dijeron, ¿seguro? Y de hecho me mandaron a platicar con la directora de idiomas y luego con la directora de becas. Y yo les dije, pues yo quiero estudiar negocios internacionales y no solo eso. Cuando esté estudiando negocios internacionales me quiero ir a otro país donde no hablen español, de intercambio. A pesar de que estabas batallando, sufriéndole con el inglés, sí. ¿Tenías claro ese objetivo? Sí. ¿De dónde crees que vino ese objetivo tan decisivo, tan decidido en ti? Sí, pues yo pienso que como es lo que más me costó desarrollar durante mi época de estudiante en preparatoria, es algo que yo me puse como meta y dije, el inglés lo voy a tener que dominar, lo voy a dominar y no voy a soltar como esa meta, ese objetivo. Creo que esta parte que nos compartes, Jesús, es muy valiosa, porque la mayoría de las personas ante las dificultades desertamos o nos vamos para atrás o lo hacemos a un lado, no queremos ignorar, no queremos batallar, vaya, en pocas palabras. No queremos batallar, queremos las cosas más fáciles o donde lo domino o donde voy como pez en el agua, como decimos. En tu caso, justo la parte complicada, ahí te enfocaste. Sí. ¿Así ha sido siempre? Es decir, como que dentro de las dificultades, como que ahora puedo porque puedo. Sí, la realidad es que siempre he tenido como ese espíritu competitivo conmigo mismo y entonces yo algo que siempre les digo, no busques tener validación de personas externas, primero busca tener tu propia validación. Y entonces la primera persona con la que yo siempre estoy compitiendo es conmigo mismo y siempre me he puesto esto, como aquí decía, el inglés es lo que más me ha costado y me ha costado mucho en la preparatoria, pues yo voy a seguir por ahí, incluso voy a estudiar una carrera que me exija el inglés y me voy a ir a un país donde me exijan inglés y luego me preguntaban, ¿y cómo vas a pagar estar en un país de intercambio? Y yo les dije, no sé, ya buscaré de qué manera, pero de que me voy a ir, me voy a ir. Y así fue. Y así fue. El gobierno de Canadá me becó y entonces pude irme de intercambio a Toronto. Y pues sí. ¿Cuándo tenías cuántos años, Jesús? Pues eso fue en el 2012. Yo estaba en últimos semestres. Ahorita tengo 34 años. Ay, pues te ves mucho más joven, eres tragaños. Bueno, en el 2012, hace 12 años. Sí. Tenías menos 12, tenías 22. Sí. O sea, eras muy joven, acababas de terminar
Ya la carrera. Ya iban en los últimos de mi carrera, los últimos semestres. Fuiste, supongo, muy brillante en la carrera. Me iba muy bien en la carrera. La preparatoria batallé mucho, te decía, principalmente en el idioma. Y la carrera, la realidad es que pues me fue muy bien, la disfruté mucho. ¿Era lo que querías? Mi carrera, me gustaba. O sea, tu vocación sí estaba ahí puesta y te convenciste de ello estudiando la carrera. Sí. Muy bien, ¿quiénes son tus papás? ¿Cómo son tus papás? ¿Ellos te inculcaron esta forma de pensar? Sí, fíjate que, bueno, mi papá por un lado siempre fue muy estricto. Mi mamá siempre me impulsó mucho. De hecho, una frase que mamá me dijo cuando estaba en la preparatoria, que fue de mis años de estudiante, lo más complicado fue la preparatoria. Y mi mamá una vez me dijo, hijo, si quieres ir para adelante, vas conmigo de la mano. Si quieres ir para atrás, que te vaya muy bien, vas tú solo. Y esa frase, la verdad es que me marcó mucho. Y es lo que mi mamá siempre ha hecho, siempre me ha empujado. Mi mamá siempre ha estado atrás de mí, empujándome con esa parte de hacia adelante. Y de hecho, cuando estaba en la primaria, yo estudié un año en una primaria privada por una apuesta. Y fue una apuesta que hizo mi mamá con un tío que le dijo, porque yo estaba en un kinder público. Ajá. Y no sabía leer. No era como los niños del kinder, no salían leyendo. Entonces mi mamá le dijo, quiero que haga el examen a este colegio. Y él le dijo, no lo va a pasar. No lo va a pasar porque los niños que vienen de colegio batallan, él no lo va a pasar. Que sí lo pasa. Entonces apostaron y mi mamá me enseñó a leer. Fui, hice el examen y pasé. Y de hecho, pues iba con todos mis compañeros, venían de colegios conocidos aquí en San Luis Potosí. ¿Y tú venías de escuela pública? Y yo venía de un kinder público. Y en el primer año que estuve, hice el examen, me aceptaron y luego mandan llamar a mis papás porque tuve mención honorífica. Entonces me fue bien. Y ahí estuve un año y después ya regresé a otra escuela. Pues bueno, es que estas personas que tienen, como dices tú, ese espíritu de ir hacia adelante, de sobrepasar esas barreras, pues tiene mucho que ver obviamente con los padres, con un pensamiento, como dicen también, muy echados para adelante. Tienen los papás mucho que ver en los jóvenes, en las niñas y niños, esta manera de pensar. Depende mucho de los papás si les decimos, no batalles, o que los sobreprotejamos, o impulsarlos a decir, tú puedes, y vamos por más, y cada vez vamos por más. Entonces, ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué están entrevistando a Jesús? Bueno, sí, obtuvo esta mención honorífica, estudió en una escuela privada, becado, se fue a Canadá. Actualmente desarrollaste tú un programa que compartes de emprendimiento para jóvenes. Sí. Háblanos de eso. ¿De qué se trata el programa y en dónde lo estás implementando? Sí, pues mira, este programa, pues todo está relacionado. De hecho, me gusta mucho cuando empiezo a hacer como ver hacia atrás, porque todo está relacionado, entonces una cosa se va juntando con la otra. En el 2012 yo me fui a estudiar a Canadá con esta beca del gobierno canadiense y allá llevé la materia de emprendimiento. Y yo pensé que iba a ser una de las materias más sencillas y resultó ser la materia más difícil que llevé durante mi carrera. Fue una materia muy pesada. Yo era el único mexicano en el grupo, entonces todos mis compañeros hablaban un inglés perfecto. A mí me costaba mucho y además, como era emprendimiento, prácticamente todos los días teníamos que pasar al frente a hablar y hablar en inglés y exponer sobre temas de negocio, hablar sobre números, hablar sobre finanzas, sobre proyecciones, sobre mercadotecnia, sobre estudios de mercado, un montón de cosas. Terminó siendo la materia más difícil y yo veía a mis compañeros y decía, es que son de mi edad, son más chicos y ya traen emprendimientos, y de ahí surgió como la espinita de yo cuando regrese a México quiero meterme de lleno al tema del emprendimiento. Eso fue en 2012, yo me graduó en 2013 de mi carrera y empecé con un amigo, empezamos a emprender, nos fuimos al parque de emprendimiento, ahí estuvimos emprendiendo y a finales de 2015 ya estaba como más sólido lo que estábamos haciendo y yo comenzaba a desarrollar una metodología.
Entonces es algo que lleva tiempo, porque luego muchas personas lo ven y ven nada más como ahorita que ya está dando los resultados, pero la realidad es que atrás de eso hay pues varios años de trabajo, de pruebas, de investigación, de caídas, de triunfos, de un montón de cosas. Y en 2016 el expresidente Obama lanza un programa que se llama Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas. Y un día yo no podía dormir y saqué mi celular, siempre estoy leyendo noticias que tienen que ver con tecnología, con negocios, y ahí en un periódico muy famoso de México vi una noticia que decía, ¿eres emprendedor y te gustaría capacitarte en Estados Unidos? Abrí la noticia, vi los requisitos, pero literalmente era, no sé, si era un miércoles, el viernes cerraba la convocatoria. Vi los requisitos y dije, si lo cumplo, y luego vi lo que había que hacer, que preguntas tipo ensayo, armar el modelo, eran muchas cosas, y no le pensé dos veces, agarré mi computadora y me puse a escribir lo que me pedían. ¿Cumplías el perfil? Cumplía el perfil, pero no tenía todos los requisitos armados, no tenía el tema de lo que había que escribir. Entonces me puse a hacerlo hasta que me quedé dormido, despierto, ya tengo la computadora y apliqué a este programa. Y aquí nos vamos a parar un poquito, Jesús. Sí. Este chico Jesús que estaba ahí en la noche rompiéndose la cabeza, leyendo, viendo dónde tocar puertas, en dónde tener acceso a esa vorágine de cosas que había dentro de ti, aplica a ese programa que tuvo a bien desplegar Estados Unidos a través del presidente Barack Obama, o más bien él con esta iniciativa llevarlo a otros países. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Tenemos que hacer una pausa, de regreso nos va a platicar qué pasó. Y hay mucho todavía que conocer de este joven, de este emprendedor, de este profesional, de él, investigador, que ahora está en San Luis Potosí implementando esta metodología y ya dando frutos. Vamos a conocer todo esto, por favor, quédense en De Tú a Tú. Estamos de regreso aquí en De Tú a Tú, platicando y conociendo a Jesús Guadalupe Leiva Quirós, licenciado en Negocios Internacionales. Actualmente forma parte del equipo del Ayuntamiento en San Luis Potosí. Sí. Ya llegaremos a esa parte. Nos platicó en el corte anterior que fue un niño muy interesado en conseguir siempre algo mejor, en ir más allá. Empujado por su madre, es el mayor de 3 hermanos, bueno, tienes 2 hermanas. Uh-huh. Se fue a Canadá dentro de un programa becado, un semestre solamente. Yo estaba pensando que te había sido a lo mejor un par de años, fue solo un semestre. Regresa a San Luis Potosí y nos dijiste que estabas ahí en la compu, te diste cuenta de la convocatoria para formar parte de un programa de iniciativa del presidente Barack Obama en Estados Unidos, dirigido para jóvenes. Así es. Y entonces te quedaste dormido ahí haciendo los ensayos y cumpliendo con todos los requisitos. ¿Y qué pasó después? Pues apliqué. La verdad es que esta aplicación tiene un proceso como de 6 meses. Afortunadamente, un día antes de que cerrara la convocatoria avisaron que se extendía. Entonces dije, ese es el tiempo perfecto que yo ocupo. Ya nada más necesito unos días más para afinar esto. ¿Qué tenías que preparar, Jesús? ¿Qué era lo que tenías que hacer? Preguntas tipo ensayo. Van siendo una serie de filtros. Primero es los documentos, el proyecto, estructurarlo bien, preguntas tipo ensayo. Y ya después, una vez que los que pasan ese primer filtro, ahora tienen una entrevista. Y entonces pasé todos esos filtros hasta que me llega un correo y me dicen: felicidades, has sido seleccionado como uno de los jóvenes líderes de las Américas. Y algo que yo siempre les digo a las personas cuando me preguntan es: no le piensen tanto para hacer las cosas, porque después uno no lo hace. Si yo hubiera visto como el tema racional o lo lógico, nunca hubiera aplicado a la convocatoria. Hubiera dicho, a ver, ya cierra el viernes, todo lo que me falta, pues no voy a aplicar. Y luego, si me pongo a ver cuál es la probabilidad de que me acepten, jamás lo hubiera hecho, porque en realidad hubo más de 4,000 personas que aplicaron.
y es muy bajo el porcentaje de los que seleccionan. Por eso siempre les digo, no le piensen tanto, láncense. Y lo que pase, haz lo que tienes que hacer. Ahora sí, estate preparado para esas oportunidades. Ya lo tienes tú visualizado, ya tenías algo de preparación y estabas listo para aprovechar la oportunidad. Y como dices, sin pensarlo, cómo va, lo que suceda. Jesús, ¿en este momento trabajabas? En ese momento estaba emprendiendo junto con un amigo, muy buen amigo desde la preparatoria, que después estuvimos él estudió otra carrera, pero en la misma universidad, en el TEC de Monterrey, y ahí iniciamos un emprendimiento. ¿En qué consistía ese emprendimiento? ¿En qué consiste? ¿Existe aún? Él sigue con el emprendimiento, de hecho él ahorita ya no está aquí en San Luis, pero sigue con va relacionado a bienes raíces y el tema de tecnología enfocada a la educación, que era lo que yo tenía el tema de tecnología enfocada a la educación y él se fue por el tema de bienes raíces. Y pues justo lo que hacía, estaba yo en este camino del emprendimiento y fue cuando vi la convocatoria y estaba capacitando a docentes. Por eso te decía que todo se va relacionando. Yo empecé capacitando docentes junto con otras personas, exalumnos también de la misma universidad, más grandes que yo, capacitábamos docentes y yo los capacitaba en temas relacionados con tecnología. O sea, maestros que se involucraran, que estuvieran como actualizados y al día en cuestión de tecnología para poder aplicar la enseñanza. Así es. Muy bien. ¿Eras el único potosino o había más? En el programa fui el único potosino. El único potosino. Seleccionaron 14 mexicanos y yo fui uno de ellos. Sí. ¿Y fuiste uno de ellos? ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos y en qué consistió esa participación de jóvenes emprendedores? Sí, consistió en estar en varios... Primero te ubican con una persona que es como tu par en Estados Unidos, pero que tiene más experiencia. Entonces yo estuve con una mentora en la ciudad de Seattle que estaba haciendo temas relacionados a educación con docentes. Y de hecho tengo muy buena relación con ella hasta la fecha. Y el programa inició en Dallas, ahí tuvimos capacitaciones. Después de Dallas nos mandaron a Seattle, a mí me mandaron a Seattle. Cada grupo de emprendedores los mandaban a distintas ciudades de Estados Unidos. ¿Y qué hacían? En Seattle yo lo que hacía es que estaba en la Universidad de Washington con mi mentora y todo lo que ella hacía, yo iba con ella porque iba trabajando mi proyecto de la mano de ella. ¿En qué consistía el proyecto? El proyecto justamente consistía en capacitar docentes, pero yo estaba armando pues una metodología. Algo nuevo pues para hacer esto. Y pues me gustaba mucho porque ella, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ella es egresada de la Universidad de Stanford, que es muy famosa. Tenía una reunión con exalumnos de Stanford, me llevaba, me presentaba, me ayudaba, me decía, mira, tú necesitas hacer esto otro. Yo le ayudaba con el tema que ella traía de capacitación, porque ella también da clases en la Universidad de Washington, estuvo en Latinoamérica también algún tiempo de su vida. Ahorita publicó un libro, su libro ya también está con traducción al español, y yo lo que hacía básicamente es tener una mentora para ir apoyándola y ella apoyándome, principalmente apoyándome a mí con el proyecto. Estos programas, insisto, que poco se conocen, pues porque estamos en otro mundo, en otras cosas. Pero los investigadores, los estudiosos, como el caso de Jesús, pues claro que se enteran y buscan. Hay todo el tiempo esas oportunidades. Todo el tiempo existen estos programas de apoyo, de desarrollo, de crecimiento, en las artes, en la tecnología, en la ciencia, en la educación. Existen. ¿Quiénes son los que los aprovechan? Bueno, las personas como Jesús, que están ávidos de esas oportunidades y que se preparan y que estudian y que pueden viajar. Ya para ese momento tú ya hablabas 100% inglés. Sí, de hecho era uno de los requisitos para el programa, era el inglés, porque todo el programa se desarrolla en inglés. Y después de que estuve en Seattle, todos nos fuimos a Washington, D.C. y ahí nos llevaron al Departamento de Estado. Tuvimos una conferencia en el Departamento de Estado con Richard Branson, a varias actividades. Me tocó estar allá en las elecciones en 2016, cuando ganó por primera vez el expresidente Donald Trump. Fue muy interesante porque también nos llevaron a ver cómo se llevaba a cabo todo el proceso. Y sí, justamente uno de los requisitos era el inglés. Aprendiste muchísimo.
Sí. Fue esa una oportunidad que tú aprovechaste al máximo. ¿Cuánto tiempo duró? Un mes y una semana. En ese mes, bueno, retornas a San Luis Potosí Sí. con un reconocimiento ya con esta experiencia que te llevó ¿a dónde? ¿Cuál fue el siguiente paso? Sí, esa experiencia, de hecho, algo que yo me gusta mucho decir es cuando termina el programa de Jóvenes Líderes de las Américas, en realidad es como si iniciara. Era el principio. Porque yo regresé a San Luis Potosí y se me abrieron muchísimas puertas. ¿Cuáles? Algo muy interesante fue que el reconocimiento que nos dieron está firmado por el presidente Obama, fue como de los últimos documentos que firmó en su gestión. Y entonces llego aquí y me contactan del consulado de Monterrey, oye, tenemos este evento, nos gustaría que vinieras a dar una conferencia. Voy a Monterrey a dar la conferencia. ¿Con qué tema? Con tema de emprendimiento, pitch de negocios. Y luego también algo importante, nunca sabes quién te está viendo. Entonces luego me contacta alguien del consulado de Nuevo Laredo también. Me dice, oye, queremos que vengas a dar algunas conferencias con preparatorias y una universidad aquí en Nuevo Laredo. Tenemos un programa, nos hablaron de ti, nos pasaron tu correo y pues todos estos son oportunidades muy padres y experiencias únicas. Fui también a Nuevo Laredo, después hacen una versión de este programa para México y me invitan a Ciudad Juárez como mentor. Entonces también fui allá con el consulado, fui a Ciudad Juárez y por parte de la embajada igualmente. La realidad es que la embajada de Estados Unidos aquí en México me ha dado mucho impulso, no solo a mí, sino a todos los exalumnos de este tipo de programas. Y bueno, estas invitaciones en los consulados, estas conferencias, ¿tenían un pago? Sí, ellos cubren todos los gastos. De hecho, es algo que a mí me gustaba mucho porque, por ejemplo, el programa que me fui de Estados Unidos, yo no pagué nada, me mandaron todos mis boletos, comidas, hospedaje. El hospedaje yo iba caminando al centro de Seattle. Seattle es una ciudad muy cara. Teníamos también vales para transporte, todo está financiado. Te cubría todo no había un pago. No, yo no gasté nada en ese programa. Pero no te pagaban, solamente te cubrían todos tus, digamos, tus Así es. necesidades. Te cubren todos tus... Y bueno, el aprendizaje era lo valioso, aparte te daban ese apoyo de aprender de manera gratuita. Así es. Y ya cuando regresas a México... Tienes que regresar y aplicar todo lo que aprendiste, aplicarlo en tu país. Por eso... Ese es, digamos, el compromiso. Ese es el compromiso, que tú regreses e impactes en tu comunidad, en tu país. Por eso. Muy bien, vuelves a tu país, empiezas ya a desarrollarlo con estas conferencias en estos consulados, tanto en Nuevo Laredo como en la ciudad de Monterrey. Sí. ¿Y cuándo le toca ya a San Luis Potosí? Luego inicio en 2017 capacitando niñas y niños en emprendimiento. ¿Aquí en San Luis? Aquí en San Luis. ¿Esto ya de manera independiente? Eso ya de manera independiente, empiezo a capacitarlos en emprendimiento, me invitan del Parque de Emprendimiento del TEC también como mentor con algunos de sus programas y luego me decían, es que nos gusta cómo nos explicas, porque se nos hace de una manera muy sencilla. Y yo les decía, es que lo mismo que les estoy explicando a ustedes, lo explico a niños y niñas. Y por eso, nada más que a ustedes les cambio un poco, pero la realidad es que se los explico también a niños y niñas. Muy y ahí bien. es donde van la parte, por eso te digo, primero fueron docentes, después fueron con niñas y niños, y después, en 2019, la Embajada de Estados Unidos selecciona a una persona por cada estado de la República. A mí me seleccionaron por San Luis Potosí y me mandan a Puebla a tomar un taller de emprendimiento social. Y ahí desarrollé un programa de emprendimiento para mujeres. Ahorita nos platicas de eso. Es una cadena de cosas cada vez teniendo más alcances, llegando a más lugares. Y esto es por la vocación. Cuando una persona encuentra su vocación y empieza a desarrollarla, no hay quien lo detenga. Es el caso de nuestro invitado de hoy, que todavía nos falta mucho que conocer de este emprendimiento. Me muero por saber del emprendimiento para mujeres. Vamos a ir a una pausa. Por favor, sigan con nosotros aquí en De Tú a Tú.
estamos de regreso así de rapidísimo y antes de continuar con nuestro invitado, invitarlos también a ustedes a que vayan a Casa Muebles. Esta mueblería que tiene 4 direcciones, tiene cosas muy bonitas y es el momento, ahorita estamos en una temporada en la que podemos darnos el gusto por fin de cambiar nuestra oficina, nuestra recámara, la sala, qué sé yo, y en Casa Muebles van a encontrar lo que buscan. Pueden visitar Casa Muebles en la sucursal Rivas, en Carretera Río Verde, a la altura del Tecnológico, o en la sucursal Quintas, también en Carretera Río Verde, a la altura de Avenida Cactus. En la Industrial Aviación está la sucursal Vasco, en Vasco de Quiroga, y la sucursal Periférico, en Antonio Rocha Cordero, a la altura del Hospital del Niño y la Mujer. Dense la oportunidad de invertir en algo verdaderamente padre en Casa Muebles. Muchas gracias por su patrocinio. Y bueno, pues estamos platicando del emprendimiento con Jesús Guadalupe Leiva Quirós, un joven que ha brillado muchísimo por una metodología que él desarrolló gracias a todas estas oportunidades que nos ha venido platicando, que él ha aprovechado muy bien en sus estudios como licenciado en negocios internacionales, en negocios, ¿sí es así? Internacionales. Sí. Obtuvo una beca en una universidad, después en un programa en el que tuvo la iniciativa de Barack Obama, se fue a Estados Unidos, regresa a San Luis Potosí y me decías que trabajaste con niños. Sí. ¿Cómo se dio esto? A ver, la metodología que tú desarrollaste se llama Kids Cap. Kids Cap, ¿qué significa? Que significa gorra de niño. Y justamente esta metodología es porque algo que digo es que el mejor ejemplo que un emprendedor puede ver es un niño, porque los niños no tienen barreras mentales. De hecho, las barreras mentales las ponemos nosotros conforme vamos creciendo. Entonces, un niño no conoce ni siquiera la palabra no puedo, está muy difícil, es muy caro. Eso lo vamos desarrollando nosotros conforme vamos creciendo. Por eso esta metodología es Kids Cap, que hay que ponerse esa gorra de niños y sí vamos a tener que ver el tema legal y el tema de finanzas y el tema de fondeo y todo lo que tú quieras, pero hay que saber en qué momento para que eso no destruya la idea antes de ejecutarla, antes de ponerla en acción. ¿Esta metodología viene como a cambiar la mentalidad de las personas desde niños? O no cambiarla, sino a sembrar esta idea de que todo es posible. Así es. Más bien sembrar esta idea y dar como que un ajuste en el chip que traemos. Muy bien, entonces empezaste con niñas y niños. Sí. ¿Y luego qué pasó? Y luego ya de que estuve capacitando niñas y niños y previamente ya había capacitado docentes, te platicaba antes del corte que me voy a Puebla. Para ahí con el impulso de la embajada se desarrolla este programa para mujeres. Me acerco con el Parque de Emprendimiento del TEC de Monterrey, me apoyan, me dicen aquí están las instalaciones, porque aparte fue un programa social que hice para mujeres y con ellas veía temas que también tienen que ver desde la parte emocional. Y ahí también tuve la experiencia, invité a otras amigas mías expertas en temas de negocio, mujeres, y ahí me gustó mucho ver que sí es importante en el emprendimiento que tú estés bien como persona. Y entonces también el emprendimiento es como si fuera una carrera de alto rendimiento. Realmente un deportista, además, por ejemplo, si es fútbol, además de que juegue fútbol, tiene que estar bien alimentado, tiene que dormir bien, emocionalmente tiene que estar bien. Lo mismo en el emprendimiento, pasa exactamente lo mismo. Y luego muchas veces descuidamos la parte emocional, nos metemos en la parte de operación del negocio y se empieza a poner más complicado, porque si de por sí el emprendimiento no es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia. Por eso tienes que estar bien como en todas las demás áreas de tu vida. Sí, pues yo creo que esto en la vida, cuando una de estas partes de la que se conforma una persona, que es lo mental, lo espiritual, lo físico, lo emocional, cuando hay desequilibrio, pues a veces es más difícil progresar o es más difícil alcanzar esas metas. Entonces, si tenemos ese equilibrio en todas nuestras áreas como individuos, como personas, es más fácil alcanzar ese éxito, es más fácil encontrar los caminos porque tu mente está sana, porque tu cuerpo funciona bien y entonces te sientes bien y reconoces las cosas. Aquellas personas que luego no comemos bien, no descansamos bien, pues no estamos al 100 para entender y captar todos los retos y las oportunidades que hay enfrente. Entonces en el emprendimiento, desde esta perspectiva de primero estar bien en todos los sentidos para emprender,
Sí. Eso tú lo desarrollaste en la metodología. Eso más cuando lo hice con mujeres. Por eso te iba a preguntar, ¿por qué las mujeres pensaste en el aspecto emocional? ¿Por qué específicamente las mujeres? Sí, porque tenía amigas que eran expertas en temas de negocio y venían trabajando temas emocionales. Entonces, ¿Qué pasa con las mujeres y sus emociones y los negocios? sí, y aplica no solamente para las mujeres, aplica también para los hombres. Pero en ese momento, como tenía ahí ese acercamiento con ellas, de decir, es que sí, tienes mucha razón. Una de ellas, por ejemplo, tenía un programa que se llevaba a cabo de manera en línea, ella estaba en Chicago, y se llamaba De Mujer a Mujer, pero veía temas de negocio, y entonces por eso fue para mí muy interesante decir, a ver, yo no voy a ir a hablarle de emociones a una mujer, tiene que ser alguien que le sepa el tema, que sea mujer y que les hable de eso. Pero ¿por qué las emociones, insisto? ¿Se daban cuenta que las mujeres, nuestras emociones influían para no poder emprender? Influían a la hora de desarrollar el negocio, porque el negocio pues es una carrera de altos y bajos en temas emocionales. Un día estás muy feliz porque te funcionó bien, al día siguiente ya quieres tirar la toalla, dices yo mejor me dedico a otra cosa, no me está yendo bien, y es un sube y baja. Entonces por eso dije, el tema de las emociones sí, con mucha razón le dan esa importancia a esa parte. Y ahí en Puebla empezaste a capacitar mujeres. Ahí en Puebla lo que pasó fue que en este taller empecé a desarrollar el programa, regreso a San Luis Potosí y aquí en San Luis es donde lo inicié. Y de hecho lo inicié con mujeres que iban relacionadas a temas de repostería. Y mi esposa se dedica a la repostería, entonces fue muy interesante. En ese tiempo no éramos novios todavía, fuimos amigos durante muchos años, pero pues el tema de repostería fue muy interesante, como empezar a unir los puntos, es decir, negocios, el tema de repostería, el tema de habilidades de las mujeres, mentalidad de crecimiento, y ahí fui sumando talentos de personas que son muy buenas, que la realidad es que atrás de un trabajo como esto hay personas, un equipo de personas que son expertas en su tema, y es lo que necesitas, rodearte de personas expertas. Y bueno, en San Luis Potosí sigues trabajando en estos programas sociales de capacitación a mujeres y a niños y niñas. Sí. ¿En dónde? Después, ya ahora sí que había hecho eso, después lo que dije es voy a juntar docentes, niñas, niños con sus mamás, pero lo voy a enfocar porque ahí tuve algunos acercamientos en comunidades rurales y me di cuenta de la otra realidad que había, que nosotros estamos a lo mejor aquí en la ciudad y no nos damos cuenta que a poco tiempo de aquí tenemos comunidades rurales donde viven una realidad totalmente distinta. Y entonces el programa hice un kit de emprendimiento para comunidades rurales, donde capacitaba a los docentes para que se convirtieran en mentores y las mamás identificaban una habilidad que ellas trabajaban con sus niñas o sus niños en la escuela para desarrollar un proyecto de negocio mientras ellos ven lo importante que es la escuela y que sigan estudiando. Y fue ahí cuando empiezo a desarrollar esto, y después con una fundación en Cerro de San Pedro se empieza a implementar. Y te digo, después en 2021 me invitan al ayuntamiento a trabajar en el municipio. Al siguiente año se crea un área de emprendimiento y es donde yo he estado pues colaborando y aportando el tema que a mí me gusta, el tema al que yo le sé, que es el tema de emprendimiento. Y bueno, en esta dirección o en esta área del municipio, en esta coordinación, ¿cómo las personas tienen acceso a poder ser capacitados? Sí, ahí lo que se hizo es que fuimos a todas las escuelas municipales, porque el gobierno municipal tiene su sistema educativo y las 9 escuelas primarias están en zonas rurales, entonces se implementó ahí el programa. De hecho se hizo en una escuela, el alcalde Enrique Galindo le gustó el programa y dijo esto se tiene que hacer en más escuelas, se hizo en todas y se tuvieron ahí muy buenos resultados. ¿Ya hay resultados con alumnas y alumnos tuyos? Sí, hay Cuéntanos de esa parte, ¿qué han logrado? Hay resultados. Algo que nos llama mucho la atención y siempre recalcamos mucho, por ejemplo, cuando llegábamos, algunos de los niños o niñas les preguntábamos ¿qué quieren ser de grandes? Y nos íbamos para atrás cuando escuchábamos algunas respuestas de pues yo me voy a dedicar a la pepena como mi papá,
o yo voy a cruzar gente a Estados Unidos, porque en esa zona se da el tema del coyotaje, y que luego al final del programa les preguntes lo mismo y te digan yo quiero ser empresario, o yo quiero ser ingeniero, o yo quiero ser científico, pues es algo que dices, ahí está el impacto. Más allá de a cuántas personas se ha llegado, más allá de todo eso, cuando logras cambiarles ese chip, pues es cuando dices, podemos ver realmente que sí se ha logrado. Y creo que es un gran reto, porque modificar la manera de pensar es complicadísimo. Esta visión de que en los niños es justamente en la parte donde hay que cambiar las ideas, porque cuando somos adultos ya es muy complicado, ya han pasado muchas cosas, es más difícil cambiar. En los niños es la oportunidad, en las niñas y en los niños. Y ahí, hace un momento platicaba Jesús y me decía, en mi caso personal, hay dos situaciones. La forma de mi papá y la de mi mamá fue una fórmula que funcionó. Y los papás a veces nos decimos, ¿cómo hago para que mi hijo piense de esta manera, quiera estudiar, quiera emprender, vea su vida en una meta lejana, exitosa, bajo sus ideales de gusto, es decir, lo que le gusta a ese niño y esa niña? Hay una fórmula, sí la hay. Nos la va a compartir Jesús en el último bloque de esta entrevista en De Tú a Tú. Ahora tenemos que hacer, bueno, pues ya el último bloque de publicidad, gracias por aceptarla, y regresamos para concluir con esta charla tan interesante con nuestro invitado aquí en De Tú a Tú. Estamos ya de regreso. Esta palabra de emprendimiento es muy actual. En los últimos años se puso un tanto de moda porque creo yo que algunas universidades en sus programas educativos implementaron mucho el emprendimiento como ya una materia. Impulsar a los jóvenes a crear su propio negocio, tener sus propias iniciativas de desarrollo principalmente económico y empresarial. Y entonces de ahí empezó a convertirse, insisto, como en algo de moda. Ahora todos queremos ser emprendimiento, todos queremos ser emprendedores, emprendedoras, pero resulta que no a todos se nos da. Y es que deben existir metodologías para poder desarrollar en las personas un conocimiento bien afianzado, científicamente probado, muy bien diseñado para que funcione. El invitado que hoy tenemos, que es Jesús Leiva Quirós, ha desarrollado esta metodología que lo ha llevado a Canadá, a Estados Unidos, aquí en San Luis Potosí, ya trabaja en el municipio en una coordinación justamente que se dedica a eso, a ofrecer programas de emprendimiento a nivel social en zonas rurales, pero bueno, aprovechando que está aquí en nuestro programa, obviamente queremos aprovechar tus conocimientos como mentor de emprendimientos. En esta fórmula que platicábamos fuera del aire, Jesús, decías, bueno, ¿por qué fuiste tú un chico así, muy para adelante, pensando en poder rebasar los obstáculos y llegar a lo que te gustaba? Y me decías que mucho le debes a tu madre, que estaba detrás de ti empujando, y a tu papá, ¿él cómo era? Sí, bueno, la parte de mi papá, como te decía al inicio de la entrevista, siempre ha sido muy estricto, el tema como de la disciplina, y yo creo que eso también es importante porque luego yo lo que he visto actualmente en las generaciones es que cada vez con las niñas y los niños es como que ya no hay como tanta autoridad por parte de las mamás y los papás. Falta disciplina. Ya les dan un celular y hay el niño que se entretenga y se lo pido y no porque el niño no quiere y ya se pone a llorar y sí para que no me diga nada o ya hasta le anda pegando a la mamá o al papá. Y creo que sí es importante el tema de la disciplina y el respeto, que se vaya, pues que no se pierdan esa parte que es básica, porque en el tema del desarrollo profesional necesitas el impulso, pero necesitas también mucha disciplina, y si estás acostumbrado a siempre estar haciendo lo que tú quieres, como tú quieres, pues va a ser muy complicado, porque en un futuro, cuando ellos estén más grandes, se van a enfrentar a muchos problemas, porque van a salir a la realidad y van a ver que no es tan sencillo
estar allá afuera. Es que las generaciones actuales poco están acostumbradas a abstenerse, digamos, del placer, digámoslo de esa manera. Creo que también los padres jóvenes de hoy ya traen mucho esa educación de, insisto, de poca dificultad, de lo más fácil, de lo más inmediato. Inclusive, fíjate, yo a mí, mis hijos, bueno, mamá, es que a ti te gusta batallar. Y no es que nos guste batallar, pero sabemos que enfrentar retos, verlo como un reto, que aquello que se nos dificulta, que aquello que nos cuesta trabajo, cuando lo vences, es cuando aumenta la autoestima. Así es. Es cuando se forma la voluntad. Así es. ¿Verdad? Hablamos de voluntad. Ibas a decir algo. Y fíjate, justo ahorita tú dijiste una de las cosas que lleva la metodología. La metodología esta se lleva a través de 5 misiones y cada misión es un reto. Entonces, las emprendedoras y los emprendedores tienen que ir completando retos y cada que cumplen un reto ganan una insignia y les permite pasar a la siguiente misión. Pero es por eso, porque tenemos que ponernos retos y cada que los vas cumpliendo puedes ir pasando al siguiente nivel. Y tiene que ser algo que te apasione, algo que te guste. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, como dicen, al primer cambio de luces vas a tirar la toalla, vas a querer tirar la toalla. Sí, esta parte también comentábamos, Jesús, en que los papás deben de poner disciplina y apoyo, confianza en los niños y en las niñas, pero en el marco de lo que le gusta y le interesa a ese niño o esa niña. No forzarlos. También falta a veces en los papás que no comprendemos su gusto, su necesidad, su personalidad. Hoy en día vemos tantas cosas tan increíbles a través de la comunicación que dices, bueno, esa persona, ¿cómo logra hacer eso? Porque se le ha permitido caminar en su pasión, en su gusto. Esa también es una parte importante. Lo que está forzado, pues no. Estas 5 misiones, ¿nos podrías decir cuáles son? Sí, primero tienen que identificar un problema, porque todo negocio exitoso parte de un problema que identifica en su comunidad, en el medio ambiente, donde sea, pero un problema. Después, proponer una solución, aterrizar el problema con una herramienta que se llama el embudo de las hipótesis. Es algo que te ayuda a aterrizar tus ideas, porque luego tenemos muchas ideas y yo lo he visto, he escuchado muchísimas ideas de negocio, pero todas están muy en el aire. Y esta tercera misión justamente te ayuda para agarrar todo eso y aterrizarlo en algo ya concreto y accionable. Después la cuarta es rentabilizar y ahí ya entran temas de negocio, temas de finanzas. De hecho, el tema de finanzas se los enseñamos con experimentos de una manera muy didáctica. Por ahí nos apoya también un grupo de divulgación científica que se llama Psykid Club. Y luego de eso, en la misión 5 es lanzar. Y en el lanzar, ahí lo que tienen que hacer es aprender a presentar su negocio. Y ahí viene lo que se conoce en inglés como pitch, que pitch es lanzar y tienes 3 minutos para hacer tu presentación, o un elevator pitch en el que tienes 1 minuto y medio para presentar tu proyecto y comunicarlo, porque es otra de las cosas que también luego falla, que te explican el negocio, terminan de explicarte y te quedas con un signo de interrogación ¿y entonces qué haces? Porque nos falta también la capacitación para ese tema, cómo transmitir esa visión de tu negocio. Sí, miren, quiero retomar el punto de las pequeñas metas y de lo que nos gusta, porque luego ahí nos podemos confundir un poco, porque sí hablamos de lo que te gusta, pero les digo es difícil porque también está lo que no te gusta. En un principio Jesús nos decía, el inglés era una dificultad para mí, no podía, me costaba muchísimo trabajo. ¿Pudiéramos decir que hasta no te gustaba? Pues era muy complicado, llegaba momentos donde ya estaba yo hasta acá porque batallaba mucho. Entonces, es ahí donde se combina de lo que me gusta y lo que no me gusta. Sí. Porque en ejemplos muy comunes, ¿no? Cuando no tenemos la disciplina, por ejemplo, de levantarnos temprano. Bueno, es que a mí me encanta ver el amanecer, pero me disgusta levantarme temprano. Entonces, lo que nos gusta nos debe motivar para superar lo que no nos gusta. Y entonces, en esas luchitas, ¿verdad? De lo que me gusta y lo que no me gusta, vamos escalando, porque
bueno, me gusta mucho ver el amanecer, siento un placer increíble. Bueno, entonces sí me levanto temprano, que me cuesta muchísimo trabajo, pero como lo disfrutas tanto, empiezas a vencer estas cosas y insisto, ahí uno empieza a tomar seguridad y a tener autoestima y a confiar en uno mismo cuando vas venciendo esos pequeños retos. Y esto tiene que ser desde que las personas son muy pequeñas. Bueno, pues estamos a punto de terminar la entrevista, nos queda poco tiempo, no nos queremos despedir sin saber en dónde te podemos pues contactar, saber más, si compartes algunas cosas de emprendimiento, Sí. ¿En dónde? Bueno, mi Instagram es jesus.leivaquiroz y por ahí me pueden mandar mensaje, cualquier duda. Incluso también algo muy bueno es compartir las convocatorias que hay convocatorias de todos lados. El municipio, algo que ha impulsado mucho el alcalde Enrique Galindo es el tema del emprendimiento, pero empezando primero por las zonas rurales, que creo que es algo muy valioso. Y la otra es que el gobierno de Estados Unidos, con la embajada, hay muchas convocatorias que publican y lo que se ocupa es que apliquen las personas y que no le piensen dos veces. Estamos de repente distraídos en el teléfono, en la comunicación que nos atiborra de cosas. Si ponemos un poquito más atención, tenemos cosas a la mano. El municipio ofrece estos programas. Jesús está aquí en San Luis Potosí. Hay quien dice, no, pues tengo que ir a Estados Unidos y pagar mucho dinero con algún asesor o con los empresarios que ya pues tienen todo el poder. No, sí hay cosas cercanas. Estas convocatorias nada más que pues hay que buscar, hay que tocar las puertas. Ahora también, bueno, utilizar estas herramientas como el teléfono, como el internet, porque ahí las van a encontrar. Y bueno, entonces estás en Instagram, te pueden buscar, das asesorías, claro que sí, das conferencias. también. ¿Qué más? Pues bueno, básicamente en las redes sociales y cualquier duda que tengan o inquietud, con todo gusto yo les contesto y como decías, luego pensamos que no hay oportunidades. Yo he platicado con personas del consulado y nos dicen, es que no hay tantas personas a lo mejor que aplican y otra de las cosas, el tema del inglés, muchas convocatorias, ahí es como que lo complicado, pero sí se puede. Y un ejemplo es, yo batallaba muchísimo en el inglés y si no me hubiera puesto las pilas con eso, pues no hubiera podido acceder a una serie de cosas que ya platicábamos durante la entrevista. Todas las niñas y niños deben aprender un segundo idioma, que pues el inglés es el que es del global. Es muy importante eso. Es importantísimo. Y los niños, bueno, ¿qué saben? Los papás, que ese no es nuestro objetivo. Así como un niño debe aprender pues de educación, ir a la escuela, debe aprender inglés sí o sí. Son puertas que les van a dar oportunidades, que más bien que van a poder abrir si hablan inglés. Ha sido un gusto conocerte, Jesús. Muchas gracias. Felicidades por todo lo que has hecho. No hemos dicho que también es uno de los 20 jóvenes más influyentes a nivel nacional, reconocido así por un programa de una empresa muy grande de las de aquí de México, muy conocida, con un director famosísimo, y ha sido parte de ese grupo. Sí. ¿Cómo se llama este programa? Equivernus. Equivernus. Búsquenlo, ya no les decimos más porque se nos acabó el tiempo, pero en Equivernus está el nombre de Jesús Leiva Quiroz, orgullosamente potosino. Gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa, un gusto. Un gusto para nosotros. A ustedes, gracias. Gracias que tuvieron la paciencia de escuchar toda la entrevista, porque esa paciencia también nos da mucho aprendizaje. Ojalá que le haya quedado algo y que le sirva. Gracias, hasta la próxima.